Esta es Conchita López, que fue la que llevó todo el proceso de los 169 mártires de Lleida desde el año 2003 al 2006. Hace ya 9 años que está en Roma el proceso. Y Asunción Besa, que nos ayudó también muchísimo, pero que es hija de uno de estos mártires del proceso de Lleida. ¿De acuerdo? Me ha parecido que era bueno porque así no nos veremos pesados, aparte de que seremos breves. Ante todo, quería dar gracias a Martín Ibarra, historiador y amigo, por invitarnos repetidamente a estas charlas magisteriales. El título de esta conferencia o conversación es Mártires de la diócesis de Lleida. Lo primero que queremos decir, digo queremos, somos varios, es dar gracias al Señor por los mártires ya beatificados. Todos conocéis seguramente a Francisco Castellón, que últimamente el Papa Francisco lo ha proclamado el patrono de todas las facultades clínicas del Brasil. Y hace un poco más lo proclamó también no él, sino Benedicto XVI, o quizás la Conferencia Episcopal Española, lo proclamó patrono de la Acción Católica de Madrid. Es patrono de la Acción Católica de Madrid. Hicieron una votación, me parece que lo organizaron ya generalmente los jóvenes, las mujeres y tal, y hablaron de la posibilidad de dos patronos, uno Santa Teresa de Jesús y otro Francisco Castellón. Y ganó Francisco Castellón, porque Teresa de Jesús debió decir, venga, va, buscar jóvenes, y desde hace 4 o 5 años, la Acción Católica de Madrid, hay uno que se llama Napoleón, conciliaria, bueno, pues yo compartí con él y me dio el acta de la sesión en que proclamaron a Francisco Castellón. Seguramente que todos conocéis algo de la vida, lástima que no hayamos traído las 3 cartas que escribió en la cárcel 3 horas antes de morir. Bueno, lo bonito es el juicio suyo, ¿no? No estaba preparado, pero bueno. Veamos, era un chico de 22 años, que había hecho la carrera de químico, estaba de químico en la Cros, en la fábrica Cros de Lleida, y le colgaron. Y el presidente le acusaban de que tenía libros alemanes, tenía libros italianos y escuchaba emisoras alemanas y italianas, y él dijo que en España no había emisoras ni había libros de su profesión, y él creía que debía continuar formándose para bien de sus obreros y para bien de España, ¿no? Y al final le dijo el presidente, bueno, ¿tú eres católico? Y un muchacho de 22 años dice, si ser católico es un delito, yo acepto ser delincuente. Firmaron sentencia de muerte y al cabo de 3 horas le fusilaron. Pero estas 3 horas escribió a su prometida, Mariona, una carta impresionante, preciosa, que es para llorar, ¿no? Para llorar ella, pero él se lo escribió con una alegría desbordante. No quisiera escribirte una carta triste, pero no puedo. Tengo un presentimiento de la gloria. Una carta también a sus hermanas, preciosa, y una carta a su director espiritual, el padre Galán, jesuita, que estaba entonces en América. Y, curiosamente, al final de la carta, que por eso supongo los químicos de Brasil, emocionados, le propusieron como su patrono, al final de la carta, para que no se pierda nada para la química, pone el dibujo de un aparato para el tratamiento del amoníaco que él había inventado, para que no se pierda. Me dice que a 3 horas antes de morir tenga este amor a la ciencia. Esto no es de este mundo, ¿no? Bien. Entonces, digo que lo primero que vamos a hacer y que queremos es dar gracias por los beatificados.
Aparte de Francisco Castellón, están el obispo Luis, luego los curetas de Monzón, José Jordán y José Nadal, diversos religiosos, 19 mercenarios, cuyo proceso se organizó desde Lleida, 68 humanistas, 4 carmelitas, todos ellos fueron beatificados en Tarragona el 13 de octubre de 2013. Y estos días, concretamente, he podido estar en Santander, me parece, usted también estuvo, en la beatificación de un sacerdote jovencito, 28 años, aunque eran todos cistercienses, pero este sacerdote había pedido al obispo Luis que le dejara entrar en la carpa, en el cister, y el obispo Luis se lo permitió. Y cuando fue a Aitona, pobrecito de la diócesis de Lleida, a despedirse de sus padres, lo mataron, junto con un compañero, arrastrándolos muchos kilómetros atados detrás de un coche. Curiosamente, cuando terminó este paseo, que estaban medio muertos, se dieron un abrazo los dos, se dieron la absolución el uno al otro y los remataron. Bueno, pues uno de ellos, como era sacerdote de Lleida, nos pareció que debíamos estar aquí presentes, aunque ya lo beatificaban como postulante docista. Bien, y por lo demás, como dijimos en otra ocasión, está ya en Roma desde hace 9 años el proceso de Rafael García Segura y 168 sacerdotes y laicos de la diócesis de Lleida. El proceso diocesano, os decía antes, comenzó en el 2003, el 2006 terminó y se presentó a Roma en tiempos de Juan Pablo II todavía. Y allí está desde hace 9 años, parece que últimamente se está agilizando un poquito más, pero ya estamos todos pensando a ver cuándo llegará un momento. Decimos esto porque el tema de las charlas de este año, relación entre familia, vocaciones, martirio, lo hemos preparado teniendo en cuenta los datos recogidos, en especial en este proceso del que hablamos. Primero, unas ideas de principio, ¿no? Detrás de cada santo, siempre se nos decía, y está escrito, descubriríamos una madre santa. Pensad, por ejemplo, en Santa Mónica, madre de San Agustín. Pensad en la madre Margarita, la madre de San Juan Bosco. Pensad en los padres de Teresita de Lisieux, que creo que mañana van a ser canonizados en Roma dentro del sínodo de la familia. Creo que este sínodo es también, entra dentro de estas charlas martiriales que estamos haciendo. Pongo también el ejemplo más cercano, como madre, de la madre de Josep Nadal, que es uno de los curetas de Monzón, ya beatificados. Pocos días antes de ser martirizado, fue su madre desde Belloc a Monzón con peligro de su vida a ver a su hijo sacerdote, 25 años. Al despedirse de él, según cuenta el propio hijo en un libro que un diario que está editado, le dijo, su madre le dice a José, si mueres por Cristo, es muy hermoso, hijo mío. José Nadal y José Jordán, los curetas de Monzón, morirían juntos al cabo de 6 días. Pero qué hermoso debía ser para José Nadal esta frase de su madre. Es una demostración de todas las charlas que estamos diciendo, ¿no? Con respecto a los sacerdotes, difícilmente saben y más difícilmente perseveran si no es de familias cristianas, y más en los tiempos más difíciles. La valentía que demostraron en el martirio todos los siervos de Dios estaba originada y sostenida por la valentía de unos padres, que con dolor inmenso, pero con un gozo, quizás solo conocido por el Señor, entregaban a sus hijos. Pensemos en María al pie de la cruz. El dolor de María es impresionante, pero el gozo indescriptible de María, que sabía que su hijo sería la redención del mundo, es también impresionante. Por otra parte, la valentía y la capacidad de perdón de los mártires ha repercutido en sus propias familias, muchas de las cuales supieron perdonar, antes lo ha dicho Martín Ibarra repetidamente,
y olvidar a los que nos mataron. Se ve también en los mártires laicos, y quizás con mayor claridad, las cartas que algunos de ellos escribieron a sus esposas, a sus hijos o a sus padres, reflejan una vida familiar de intensidad de fe cristiana, capaz de producir estos frutos de entrega total. Cartas que a su vez han mantenido en sus propias familias esa fe que sellaron de ellos con su vida. Un mártir en una familia es una bendición, que el paso de los años no aminora, por su ejemplo y también por su intercesión. Lo que decimos de una familia, ahora es una cosa que se me ha ocurrido porque me parece que es importante. Lo que decimos de una familia en relación con los mártires laicos, lo podemos decir de una parroquia en relación con sus sacerdotes mártires, que no olvidan las parroquias sus mártires, son sus intercesores natos. Hay parroquias que los tienen en abundancia. Yo estoy ahora sirviendo como adscrito en dos parroquias, la parroquia del Carmen de Lleida, sus 7 sacerdotes que la servían, en una lápida están ahí los 7 mártires. La otra parroquia es la de San Juan, 11 sacerdotes que la servían, todos en la lápida, 11 mártires. No podemos olvidarnos. Lo mismo sucedió, como las familias no olvidan a sus mártires, tampoco pueden hacerlo las parroquias. Cultivemos esa intercesión en momentos de tanta dificultad en familias y en parroquias. Este año pasado les envié, porque era mi misión, digamos, en este aspecto de los mártires, en la diócesis, les envié a todos los sacerdotes el listado de todas sus parroquias con los mártires que había, para que lo tuvieran presente. En la catedral sí que están, en la catedral de aquí están también, en Lleida también están los en la catedral, pero en cada parroquia, que el día que murió tal mártir se diga algo en la misa, creo que es fundamental. Bien, permitidme decir también algo, estoy terminando ya, creo que mis compañeras, permitidme decir también algo con respecto a mi propia familia y mi vocación al sacerdocio. No he llegado a conocer a mi padre, es uno de los siervos de Dios del proceso de Lleida. Era presidente de la Asociación de Maestros Católicos de Huesca. Yo fui concebido en Altorricón, pero nací en Almenar, porque hacía ya 6 meses cuando yo nací y mi padre estaba en la cárcel de Lleida, donde permaneció durante 1 año. Y después fui llevado a la cárcel de la Rasta, donde estuvo aquí 9 meses, hasta que lo mataron, alrededor del San José del año 38. ¿Cómo fue posible estudiar tanto tiempo en la cárcel? Él me parecía que no lo matarían porque tenía nacionalidad francesa. Había nacido en Francia por casualidad y no lo había perdido. Y claro, al principio no tenían en cuenta esto, porque claro, matar a uno de otra nacionalidad, pero después ya tuvieron en cuenta nada. Estuvo el maestro en Pobrecito de Burgos, luego en Castellón de Moneros y finalmente en Altorricón. De allí se lo llevaron a la cárcel. Yo nací 6 meses después. Pienso que en mi vocación ha tenido mucho que ver mi padre y el recuerdo que de él hemos conservado siempre en la familia. Quisiera decir otra cosa. Quisiera referirme también a la familia del seminario y la influencia de los mártires en la misma. Yo ingresé en el seminario el año 1947. No sé si lo parece, pero es así. El año 1947. Habían pasado 10 o 11 años de la persecución religiosa. Recuerdo que ya de pequeños se nos quedó grabado una cifra, un número, del cual nos hablaron. Nos hablaron de los 270 sacerdotes mártires de la diócesis de Lleida, junto con su obispo, Salvio Ugilopéis. Os puedo asegurar que este número 270 se nos quedó grabado y nos duró toda la vida del seminario y nos dura todavía ahora. Creo que nuestra formación en la vida del seminario tuvo esto como un trasfondo que nos animó a ser fieles a nuestra vocación porque teníamos tantos intercesores. Se grabaron profundamente esta cifra en nuestras mentes infantiles y nos acompañaron los 12 años de estudio del seminario. Por eso, permitidme para terminar una comunicación
La comunicación es la siguiente. De los 270 mártires en el proceso de Lleida, del que hablé al inicio de esta charla, solo pudimos incluir 140, es decir, los que murieron en la ciudad de Lleida o en las parroquias de la diócesis de Lleida. Las normas de la congregación de los santos no permiten incluir en el proceso diocesano los que murieron en pueblos que siendo entonces de Lleida ahora son el Barbastro Monzón. Y de estos pueblos que murieron en la diócesis, en lo que ahora es diócesis de Barbastro Monzón, son 130 sacerdotes. En vuestra catedral de Barbastro Monzón hay una lápida de 104 sacerdotes. Hay que añadirle, no sé muy bien, estos 130, aparte de los centenares que Martín iban a tener preparados de laicos por si se empieza el proceso. Entonces, mi deseo, la comunicación es esta, pero mi deseo es que pronto la diócesis de Barbastro Monzón instruya canónicamente el proceso de sus sacerdotes, casi 234, más o menos, y también seglares, con la ventaja que tenéis en la diócesis de Barbastro Monzón, que la cuestión histórica la tenéis muy bien documentada a través de los libros escritos de los inmensa cantidad de horas que ha dedicado Martín Ibarra a hacer la historia de los mártires de Barbastro. Nada más. Sí, ¿hay alguna pregunta con respecto a esto? Pues paso a Conchita López, que como os he dicho fue la secretaria y hemos dicho 169 mártires, ¿no? Pues siempre contamos 170, porque ella se lo pasó muy mal teniendo que atender y escuchar muchas cosas de las declaraciones de los familiares de los mártires. Desde mi colaboración como secretaria en el proceso de beatificación de los 169 mártires de Lleida, tuve el privilegio de escuchar todos los testimonios que se llevaron a cabo. No sin dolor, como decimos siempre, todos. De esta experiencia he podido constatar cómo la familia es mediadora en la vocación a la vida consagrada, ya sea sacerdotal o religiosa, y también en la de laicos comprometidos en la Iglesia. Si bien es cierto que la iniciativa en toda vocación parte de Dios, en la fase de escucha de esa llamada y de respuesta por parte de la persona, la familia interviene como mediadora a través de la educación de los hijos, predisponiéndolos para que estén atentos a la llamada de Dios y sean generosos en la respuesta. También la familia acompaña en el proceso de formación. Los mártires de Lleida, sacerdotes, religiosos, religiosas o laicos, procedían de familias cristianas, donde el mensaje evangélico se vivía intensamente. De ahí la valentía en aceptar el martirio y la capacidad de perdón, tanto por parte de los mártires como de sus familias. Recuerdo la declaración de una mujer que explicaba que cuando mataron a sus dos hermanos, uno de ellos sacerdote, ella era muy joven y se rebelaba contra Dios por haber permitido el martirio de sus hermanos. Aseguraba que no perdonaría a los verdugos. La madre intentaba hacerle comprender que había que perdonar, a lo que ella le gritó: «Es que han matado a mis hermanos». Y la madre le respondió: «Son mis hijos, y yo sí perdono». De la misma manera que las familias cristianas infundieron valor a sus hijos para aceptar el martirio, los mártires han sido fuente de bendiciones para las familias y semillero de vocaciones. La mayoría de testimonios manifestaron que tienen a sus familiares mártires por santos y se encomiendan a ellos con frecuencia. Durante el proceso testificado, si los testigos eran sacerdotes o religiosos o religiosas,
Acabada la declaración, yo solía preguntarles: ¿y cómo es que decidió hacerse sacerdote, religioso o religiosa, sabiendo que a su hermano lo mataron justamente por eso? ¿O a su padre le mataron por ser cristiano? La respuesta era casi idéntica: por su testimonio de vida, por su valentía ante el martirio, por su capacidad de perdón en el momento de la muerte. De estos casos recuerdo a Mosén Jesús Tarragona. Mataron a 2 hermanos suyos, uno de ellos sacerdote. A Mosén Germán Rovira. Mataron a su padre, Rovira Roure. Quienes conozcan Lérida saben que hay una calle dedicada a él, la avenida del alcalde Rovira Roure. La hermana María Teresa Calzada, de Aitona, dominica, mataron a su padre. La hermana María Luisa Prieto Santiago, hija de la Caridad, mataron a un tío suyo y a un abuelo. Mosén Jerónimo Ortiz, mataron a muchos compañeros suyos. A él le dejaron en libertad por ser menor de edad. Y otros que no llegaron a declarar, pero que también deben la vocación a sus mártires. Por ejemplo, el padre Francisco, jesuita, y un hermano suyo, también jesuita, misioneros en la India, les mataron a su madre, que fue enterrada al borde del camino. Murió ahogada con su propio crucifijo que siempre llevaba colgado en el pecho. Sus captores le metieron el crucifijo en la garganta y le obligaron a tragárselo. Pero al no poder hacerlo, se ahogó con él. Pasados los años, pudieron exhumar el cadáver para darle sepultura en el cementerio. Entonces, su hijo Francisco, que había regresado de la India, y cuantos estaban presentes, comprobó que su madre tenía clavado en la garganta el crucifijo con el que fue ahogada. Cuando su hijo predicó en el pueblo, nunca hizo mención a la muerte de su madre, ni transmitió odio o rencor hacia sus asesinos. Cuando esta mujer, Antonia Pop, las vecinas le dijeron que se escondieran porque al tener los hijos misioneros podía ser martirizada, ¿no? Ella dijo: que vengan cuando quieran, estoy preparada. Otro de ellos que no declaró y también debe la vocación a su padre, es Monseñor Guerra, que nos acaba de hablar de él. Los mártires laicos son un ejemplo de vida cristiana ejemplar. Manifestaban públicamente sus creencias religiosas y no se amilanaron ante las dificultades. La mayoría militaba en la acción católica o en grupos de oración o apostolado, o eran fervosistas. Sin duda, esta vivencia les dio valor para aceptar su martirio. Las cartas que dirigen a sus familias al conocer su sentencia de muerte o poco antes de morir no son fruto de la improvisación, sino de una vivencia de fe en Dios Padre. Las cartas más conocidas son las 3 a las que ha hecho referencia Monseñor Guerra, las del beato Francés Castellón, pero hay otras tan importantes como estas. Por ejemplo, las del señor Luis Besa, que también tiene dedicada una calle en la ciudad de Lleida, y nos hablará su hija Asu. O las del señor Josep Serret. Y de todos podríamos decir cosas, pero no podemos hablar de los 169. Entre los laicos hay 3 parejas de padre e hija. El señor Josep Borràs Tarruella y su hijo Josep Borràs García. El señor Josep Mateo Modo, quien en el momento de su martirio gritó con todas sus fuerzas: ¡Viva Cristo Rey!, a pesar de que un hijo suyo había sido fusilado días antes. Este, Josep María Mateus Sentís, escribe desde la cárcel: me fusilarán el día 14 de noviembre. En el cielo os espero a todos. Me he ganado el cielo con mis buenas obras. Os pido que los perdonéis a todos. Yo, antes de morir, los he perdonado. Hacedlo como yo. Están también el señor Benito Prieto Rodríguez y su hijo Julio Prieto Vidal. Los familiares
cristianos católicos practicantes y no querer renunciar a su fe. Algunos incluso dicen que el martirio de sus familiares fue un regalo de Dios por su vida cristiana ejemplar. En los últimos meses tengo muy presentes a todos los mártires de Lleida, que los veo reflejados en los cristianos perseguidos en Siria. Veo que la historia se repite en distintos lugares. Me los imagino cristianos valientes como los nuestros, dispuestos a morir para dar testimonio de la fe en Dios. De la misma manera, espero que la muerte de estos cristianos sea semilla de vocaciones. Yo me encomiendo a todos ellos, a los de antaño y a los de ahora, para que me transmitan algo de su fe y valentía. Como hemos dicho repetidamente, a su Besa, que nos ha ayudado mucho en el proceso, porque además es un 15, a pesar de que tiene más de 40 años, y pues es hija de uno de estos siervos de Dios. Gracias, Padre. Primero, muchísimas gracias por haberme invitado. Y yo os voy a pedir perdón, porque mis palabras no os van a gustar. Y seguramente a este señor le pido más perdón que a mí, porque mis palabras no le van a gustar en absoluto. Se lo advierto. No conoce el escrito mío, luego se lo voy a dar tal como le prometí. Pero de todas formas, muchísimas gracias por esto. Yo soy jubilada de la Diputación de Lérida. Tengo 82 años. Me jubilé a los 70. Y hace 12 años que tuvo este señor la amabilidad, cuando era vicario general, de decir que sí a la petición que le hizo el secretario que entonces había, don Daniel Turmo, por si quería colaborar yo con ellos. Ha sido un honor, ha sido un placer. Trabajo, él sabe, y gracias a Dios, pues hasta ahora mismo muy bien. A lo mejor mañana ya no será así. Mis palabras no os van a gustar, porque yo no estoy conforme con que papá sea un mártir. Papá hacía muchísima falta en mi casa. Y él os trae estas líneas, y si son un poquito raras, me perdonáis. ¿Verdad? Muchas gracias. Me llamo Asunción Besa Esteve y tengo, pues, como he dicho, 82 años. Hija de unos padres de muy dispar situación social, Luis Besa Cantarell y Teresa Esteve Esteve. Los Besa Cantarell eran unas personas muy cultas. El abuelo había sido notario, aunque nunca ejerció. Además, murió pronto, dejando muy sola a la abuela y a sus hijos. Los Cantarell, a su vez, eran comerciantes, establecidos en Manresa documentalmente ya desde el siglo XIV y en muchos lugares de Cataluña. Los cuñados de mi bisabuelo, notarios, legisladores, militares, pero les unía a los Besa un denominador común, excesivamente políticos y absolutamente carlistas, comprometidos y habiendo sufrido prisión algunos de ellos, mi bisabuelo por ejemplo. Los Esteve, al contrario, procedían de una familia campesina, gallesa como decimos, de un lugar casi desconocido, Torreveses, y que ante la falta de salida para su gente joven, ya otros hermanos habían decidido establecerse en Barcelona, como igualmente hizo mi abuelo Rafael, para ejercer allí, como autónomo, diríamos hoy, su oficio de alpargatero. Su casa era Calespardeñer, o sea, Calapalgatero. Y no les fue del todo mal, sino que iban progresando, pero siempre les iba tirando la tierra. Y con ocasión de la delicada salud de una de mis tías, tía Carmen, la hermana de mamá, que siempre fue un auxilio para todos nosotros, ya que en el clima marítimo le iba fatal, decidieron establecerse en Mérida, donde el abuelo Rafael puso un comercio de piensos y cosas así, fuera del puente, en la antigua carretera de Barcelona. Pero ambas familias tenían como sustento básico el trabajo. El trabajo era en ambos casos el principal ingreso para su subsistencia. Mis padres se habían conocido en un cine y se casaron en abril del año 1932, optando por una fecha que para nada coincidiera con el primer aniversario de la proclamación de la República. Retrasaron su boda 15 días para no coincidir con ese aniversario. La familia, por tanto, iba viviendo pacíficamente, disfrutando de sus recursos económicos, aparte de algunas pequeñas propiedades que les daban más dolores de cabeza que nada más. Y siendo mi padre electo concejal del Ayuntamiento de Lérida en las elecciones del 12 de abril de 1931, como portavoz de la minoría carlista. Experiencias en la familia. Puedo decir con sinceridad que mis recuerdos empiezan con el nacimiento de mi hermano Juan, 2 años y pico, un poquito más joven. Estoy unas horas en casa de los abuelos y al regresar a casa me encuentro con mi hermano en brazos de mi madre, que no me produjo ningún trauma, sino admiración ante la cual de mi hermanito, una caja de mimbre forrada de azul con toda su ropita. El bautizo en San Lorenzo es mi primera experiencia religiosa. La vida litúrgica en la familia. Era una familia, la de mi padre sobre todo, la de mi padre también, pero la de mi padre, porque mamá entró en casa de la madre, ya viuda, 15 años, o sea, en casa de la abuela Asunción.
Vida litúrgica en la familia muy creyente y muy practicante. Según mi madre, el líder de la abuela Asunción, espiritualmente se entiende, era el obispo Torres Ibáez, aquel que anunció: Cataluña será cristiana o no será. En fin, Dios dirá lo que va a pasar. Las fiestas se celebraban en la familia. El Belén ocupaba una mesa bastante grande en el segundo piso. Iríamos en la calle de la Pampa y teníamos dos pisos, en el número 8, al lado de los claretianos. Los claretianos fueron para mí mi primera misa, luego se verá. La Semana Santa tenía un aire especial. Ustedes, si son mucho más jóvenes que yo, pero quizá recuerden que antes de la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II, que fue en 1962 al 65 la reforma litúrgica. Pues bien, ustedes recordarán que cuando llegaba el quinto domingo de Cuaresma, se cubrían las imágenes con un paño rosa. En casa se cubría el crucifijo de la habitación de mis padres con un paño morado. Pero no solo esto, sino que tal como hace la Iglesia el Jueves Santo, esos paños morados, el paño morado del crucifijo se cambiaba en otro blanco, ¿verdad? Pues en mi casa el paño de que cubría el crucifijo se cambiaba por otro blanco. Quiero decir que la abuela era una persona ya con mucha innovación, bueno, hacía de todo lo que fuera la cuestión litúrgica. Eso, pues, antes de 1936. Me recuerdo de los reyes, de la cabalgata de reyes del año 36. La cabalgata en mi casa. Desde el balcón que daba a la calle de La Palma, asustada por las chispas de las herraduras de los caballos, pisando sobre los adoquines, y de pronto que llaman a la puerta. Me mandan a mí, con 2 años y medio, y un paje en persona que me traía, y es verdad, un montón de cosas. Una bicicleta, un cinení, un chubasquero, muchas más cosas. A mi hermano solo un sonajero, lo pasando para sus 3 meses. Esta cabalgata de reyes fue una de las causas que imputaron para condenar a muerte al alcalde que era entonces de Lérida, don Juan Rovira Robe, el padre de Germán Rovira Tarazona, que ustedes quizá os suenen algunos, porque en fin, es novenario de locos. Y total, que bueno, una familia muy conocida, su padre también está en esta lista. Lo que nos afectó de forma muy... Y ahora ya paso, porque yo tenía 3 años y evidentemente no me enteraba de nada. Lo que nos afectó de forma muy personal, el lanzamiento, revolución o guerra civil, o como quieran llamarlo. Demasiado pequeña para enterarme de gran cosa. La casa era un prodigio de orden. Se cubrían en verano los asientos de la sala roja, teníamos 2, la sala roja y la sala verde. Y fue una tragedia que yo, un día, pusiera mis deditos manchados de aceite sobre una de las fundas. Enseguida hubo que poner polvos de talco, para que aquello quedara completamente limpio. O sea, ese era el orden. Mi madre, la recuerdo regando los geranios y barnizando los suelos del piso segundo, que era de ese ladrillo rojo popular que no hay forma de dar pequeños. Pues bien, el trabajo de tío Juan y de mi padre marcaban las horas de la casa. El primero, funcionario de obras públicas, no de mucha categoría, pero era la persona, porque era de la escala auxiliar, pero era el hombre de confianza de toda la jefatura. Luego, eso ya lo es aquí, pero es verdad. Papá era apoderado cajero del Banco Hispanoamericano. Como hacía el arqueo cada día, lo que les obligaba en verano a regresar muy tarde a casa, mi madre mandaba a la niñera y yo con ella para llevar un bocadillo a mi padre a media mañana. Recuerdo su sonrisa a través de la reja, y la verdad es que todos me sonreían. Pues bien, en ese ambiente de orden y de trabajo yo no lo sabía, tenía 3 años, pero había empezado la guerra civil, revolución, levantamiento, alzamiento, una tarde de grandes aspavientos. Estaba ardiendo San Lorenzo, vimos las llamas desde la azotea, y otras iglesias también, y la catedral. Vecino edificio, pues yo estaba en la calle de La Palma, vi el incendio en primera fila. Entonces no existían las medidas de seguridad que ahora tenemos. En las escaleras del acceso lateral por la calle del Almudín Viejo, donde ahora está la entrada al archivo, y en la ventana de la sacristía, salían enormes llamas que durante muchísimos años oscurecieron la pared. Allí estábamos mamá con Juan en brazos y yo cogida de la mano de la niñera. Papá y tío Juan estaban todavía en sus respectivos trabajos. Era el mes de agosto de 1936. Supongo que todos lo pasaron mal. Por supuesto, yo no me enteraba de nada. Una tarde al final del verano fue lo que más me ha impactado. El registro en nuestra casa el día de la detención de mi padre. Casi por estas fechas, octubre de 2006, aproximadamente hasta las 7 de la tarde, yo estaba en la casa de los abuelos con tía Mercedes. Esta preparaba un simple plato de sopa y estaba cortando el pan, cuando de repente aparece allá en el piso de los abuelos la niñera que yo tenía, con grandes gestos. Y a continuación, tía Mercedes se levanta de la silla, me coge de la mano y va con usted hacia la casa de mis padres y de la abuela Asunción. A la entrada de la casa, de la calle de La Palma, 3 hombres se cruzaron en la escalera, bajaban deprisa los escalones. Entramos y yo espanto. Toda la casa absolutamente revuelta. Mi madre sentada en un sillón llorando muy amargamente. La abuela Asunción también llorando. Y tío Juan paseando angustiadamente por el salón. Mi hermanito, de escasamente 1 año, sentado sobre una almohada.
No creo que pueda olvidar la impresión tan fuerte de aquel inmenso desorden. Mi padre había sido detenido en el banco y ya no volvió a casa. Las autoridades de aquel momento mandaron a aquellos individuos a registrar el piso. Por cierto, que no registraron ni la segunda planta ni el sótano, solamente la planta primera. Papá en la cárcel. Recuerdo días muy tristes. Mi madre no podía reír. Las tías y ella iban casi cada día a la cárcel. Yo estuve una vez. Papá siempre tuvo la comida preparada en casa. Mamá le escribía. Mi padre también a ella. Sus cartas preciosas. Son una reliquia para mi hermano y para mí. Mamá muy triste con el agravante de que había gastos que atender y mamá no tenía ningún ingreso. Menos mal que los compañeros del banco le iban pagando aquellas semanas y otro de los apoderados del hispano, el señor Surribas, concretamente entregaba a mi madre el sueldo de aquel tiempo, advirtiéndole: guarda este dinero que va a servir después. Como he sabido, el dinero que luego no sirvió para nada fue el que había acuñado en el ayuntamiento de Lérida. Este amigo verdadero de mis padres fue el que custodió el testamento hológrafo de papá, redactado en la cárcel, perfectamente válido a efectos civiles ante el juzgado de instancia después de la guerra. Con lo cual mi madre quedaba pues usuaria general de todo lo que podía pertenecer a mi padre en la herencia del suyo, que no había sido tramitada, y nosotros herederos propios. Y ella además sin necesidad de permiso judicial para poder vender siempre que le conviniera. Papá demostró una vez más su gran cultura política. Guardo protocolizado judicialmente su testamento con su profesión de fe incluida, que por cierto no aporté a los documentos incluidos en la causa de su posible o no posible beatificación, y pidiendo la celebración de misas en su sufragio cuando ello fuera posible. Papá fue juzgado por un tribunal popular en el propio ayuntamiento de Lérida, en La Paella, allá donde había sido tan valiente, defendiendo la cruz en las escuelas, en el cementerio, en los entierros. En aquella misma sala tuvo lugar el juicio popular. Asistió el mismo mi tía Antonia, otra hermana de mamá, y lo definió como el de la historia de dos ciudades, mujeres gitanas, en fin, un desorden. Le defendió un abogado muy amigo, Antonio Vergós. Después confesó no haber podido hacer nada por papá. Es verdad. Estaban las cosas tan mal y la justicia brillaba por su ausencia. Papá fue condenado a muerte el 21 de noviembre de 1936. Se intentó hacer algo por él, pero no tuvo resultado. La sentencia se cumplió en la noche del 26 al 27 de noviembre. Papá asesinado. Era algo irreversible y solo quedaba que mi madre, mis tías y los tíos y mis abuelos asumieran este hecho. Perdón. Asumieran este hecho. Recuerdo las dos primeras noches de este acontecimiento. Mi madre desolada llorando en su cama matrimonial, yo a su lado, mi hermano en la cuna al otro lado, y sus padres y hermanos y hasta los vecinos llorando todos alrededor de nuestra cama. Así transcurrieron algunos meses. En mayo de 1987 murió en casa la abuela Asunción, la madre de mi padre, mi tío Juan y mi tía Soledad, esta tan religiosa entrada al corazón. La abuela no iba a enterarse de la muerte de papá. Mi madre me contó más tarde que siempre le preguntaba: ¿dónde está Luis? ¿Por qué no viene a casa? ¿No os quiere? Según mi madre, mamá le contestaba que las iba. Según mi madre, unos momentos antes del gran paso le oyó exclamar: Luis, hijo. Tuvo los auxilios espirituales facilitados por el sacerdote José Vallés, que fue un héroe ciudadano. Arriesgó su vida múltiples veces por atender espiritualmente a muchos meridianos, casando, reconciliando y tal. Y el entierro civil, que yo no asistí al mismo. Recuerdo el féretro en la habitación del piso superior. Por otra parte, los avatares de la guerra civil marcaban el ritmo de nuestra vida. Bombardeos en Lérida. Fue terrible el del 12 de noviembre de 1987. Estoy viva casi de milagro, pues unas horas antes había estado en una casa contigua que se mantuvo milagrosamente de pie, al lado del liceo escolar. Murió mucha gente, y niños también, porque era una escuela. Una de las hermanas de mamá, tía Antonia, con 18 años y sin título para ello, obtuvo una plaza de maestra de Torrebesa. Le faltaban maestros que dijeron que todo el mundo que pudiera, pues se juntara de maestros. Así que la tía eligió Torreveses, aquel pueblo de donde habían salido sus padres, mis abuelos, y me mandaron con ella ya unos meses, no mucho, pero que fueron indelebles para mí, a tener contacto con una familia buenísima. El padre ya mayor para el servicio de las armas, se quedó en casa. Llevamos una vida apacible y tranquila. Duró algunas semanas. Los llevo con agradecimiento en el corazón. Fui testigo presencial de la llegada de los niños refugiados, enviados desde Madrid, niños como todos los demás. Fueron acogidos en varias casas, incluso uno se quedó allí aislado por uno de ellos. Transcurrieron los días. Mediantes de Lérida avisaron a mamá, a tía Antonia, que volviéramos cuanto antes, que su madre estaba bien, que no estaba bien. Era la frase para indicar que algo se cocía en la ciudad. Efectivamente, volvimos a casa y pocas semanas después Lérida era ya frente de guerra. Estuvimos 2 días en una de las torres propiedad de la familia.
Una noche se escucharon grandes explosiones, era el puente viejo volado por los rojos. Al día siguiente, un pelotón de soldados que entraba en la finca. Ahora es casi el centro de Mérida. Nos combinaron para seguir adelante con el ejército, pero la cosa no pasó de ahí. A poco rato, todos otra vez a nuestra casa de la calle de La Palma, al lado de la catedral. Éramos unas 15 personas, bajando desde el actual campo de fútbol, poco más o menos, hasta la calle de La Palma. No había nadie por ningún sitio. Un silencio espectacular, sobrecogedor. Hay unas 20 personas, pues además de nosotros se habían quedado algunos vecinos, esperábamos sobre un colchón lo que Dios quisiera o Dios hubiera dispuesto para nosotros. 2 días, creo que fue, oímos unos fortísimos golpes desde la puerta de la casa. Para nosotros era la paz, era la libertad. Era el 3 de abril de 1938. Entraba con las tropas del general Yagüe un sacerdote llamado Don Santiago. Ofició la primera misa en casa de la señora Saluzar, justo enfrente de nosotros, y la segunda misa en mi casa, en el salón. Una copa de cava sirvió de cáliz, quedando señalada durante mucho tiempo para que nadie más la utilizara. Mi madre, siempre durante la ocupación local y antes del 3 de abril, escuchaba cada noche Radio Nacional, aquel podellano, como antes he dicho, pienso que era su fuente de esperanza. Y así, de aquí está el fin de la cuestión. Lo que me ha impactado más desde el principio de esta historia, la invocación de cada noche. Gloriosos caídos por Dios y por España, presentes. Desde ese momento, yo soy consciente, y lo sigo siendo, de que papá fue un hombre importante, fue un héroe. Dio su vida por Dios y por España. Seguramente estoy equivocada en algunas cosas. Yo solamente amor de hija idealizando, pero es la verdad. La importancia de la familia. Incidencia en mi vida de los hermanos de papá, de tío Juan el mayor, más prudente, ayudando en todo lo que pudo. Tía Soledad, religiosa del Sagrado Corazón, por ella ya hice mi primera comunión en el colegio de Santa María de Huerta. Y eso marca mucho para toda la vida. Después estuve en el estudio de Zaragoza también. Ella siempre estuvo en Santa María. Importancia también, incidencia de los padres y hermanos y hermanas de mamá. Nunca recuerdo haberme encontrado sola. Nunca dejaron a mi madre en su desolación. Nunca recuerdo ver a nadie en casa ocioso. Ese ejemplo del trabajo de mi encantador. Mi madre siempre soluciones de sustitución. No teníamos pasteles los días de fiesta de nuestra plástica, pero mamá cocinaba una cena estupenda y subieron a celebrar la fiesta con nosotros los niños de la casa. Como todos los niños y niñas deseaban juguetes especiales. Yo nunca los tuve, pero siempre tuve cosas de sustitución. Recuerdo especialmente una muñeca, a mí me gustaba la Margarita Pérez, no la tuve nunca, pero las tías tenían una caja de zapatos con una muñeca barata, pero todos los vestidos, los más que agradecida hasta el final de mis días, y hasta después. La importancia del trabajo, la importancia del dinero o de su carencia. Siempre he procurado mejor, casi procurado la necesidad y la importancia del trabajo para ganarse la vida. La familia es muy trabajadora y la familia Esteve también. Mi madre había trabajado en la Compañía Telefónica Nacional de España, ampliada en Cataluña por la Mancomunidad. Escribía perfectamente en catalán y en castellano y dejó trabajo para casarse en 1932. Sobrevaloró el trabajo personal. Seguramente es un error. Me hablan de la vida de piedad, etc. Pues para mí lo más importante es el trabajo y en consecuencia el dinero, pero no como un juego ni nada, sino porque es muy necesario. No soy un ángel. Importancia de la participación en la vida política. Papá escribió desde la cárcel unas cartas preciosas. Al principio algo risueñas, después del 21 de noviembre enternecedoras, emotivas y sangrantes. Perdón a todos, es verdad. Para nosotros entrañables. Todas fueron escritas en catalán, menos lo que os voy a leer ahora. Esto no está escrito en catalán. En la carta del 22 de noviembre, que son dedicadas a Juan y a mí, que Juan ha puesto en una especie como unos marcos de plata muy bonitos, que ahora ya se los ha dado a su hijo mayor, pues dice, ploro, esto es mi tradición, ploro lágrimas de sangre de los hombres, lloro lágrimas de sangre por vosotros. Y a continuación le dice especialmente a mi hermano, que es en castellano, os lo puedo asegurar. Inculca en tu tierno corazón los más vivos sentimientos de amar a Dios y al prójimo. No dejes nunca mirar el odio, causa de todos los crímenes que se cometen. Si Dios te dota de inteligencia para el estudia y aprovecha el tiempo. Cumple y guarda los mandamientos de su santa ley, y así será su nombre de provecho. Ama tu patria hasta el delirio, y si como no dudo, lucen días de gloria para la misma, piensa con orgullo que tu padre dio gustosamente su vida por ella. Estas frases en castellano nos han marcado a mi hermano y a mí para siempre. Siempre hermano y yo nos hemos sentido muy responsables de todo lo que sucede en España. Los años van pasando. Mi madre, que no tuvo ninguna pensión, aceptó el ofrecimiento del Banco Hispano para trabajar allí. Juan tuvo una beca de la misma entidad para los estudios universitarios. Y aunque Busito acordó que Comercio solo llegó a letrado sindical, pero siempre tuvo como norte su participación política, carlista
y el sindical, los obreros. La frase emblemática esta es importante aún ahora en nuestras vidas. Por eso, cuando me hablan de cualquier separación, de cualquier religión, me sienta fatal, por mí misma, por mis convicciones, y porque mis 4 sobrinos, una está en Benasque, la otra está en Segovia, otro en Baleares y finalmente en Berleta. También os tengo que decir que el más joven de todos, que es este, no piensa como pienso yo, ni piensa como piensa su padre, ni siquiera mi cuñada, sino que veo quizá otro sistema, lo cual a mí me llena de tristeza, pero bien. Vida política comprometida a la de mi hermano. Mi hermano tenía ya un pienso que tiene por norte de su vida el camino, yo no lo sé, yo siempre escribo así, Juan Carlista. Cuando estudié la historia de España a los 9 años y competí que una mujer, por ser mujer, no podía ser reina de España, la verdad es que no me siento nada bien. O sea, que no lo entienden mucho, pero es la verdad, es la verdad. Luego hay otra cosa que tampoco. Mi hermano, estoy terminando, mi hermano aún tenía viendo pequeños para su vida el capítulo de los obreros. Una ley de apertura del régimen anterior fueron las elecciones a procuradores en Cortes, en 1966 y en el 71. A Juan le llevaron ante entonces, en Tribunal de Orden Público, y para él era el final de su trabajo, pero que absolvieron. La familia joven, el matrimonio de mis hermanos casados con María Antonia de Cajén, en diciembre, sus hijos casados los 4 por la Iglesia. Entendemos que sin Dios nuestra vida no tiene sentido. ¿Y qué ha representado para mí, mi hermano, la muerte cristiana valiente y comprometida de mi padre? Un ejemplo, una esperanza, una seguridad en su apoyo, rezándole cada día. Mi madre me hizo rezar lo siguiente, lo rezo cada noche. Nuestro Señor, que es la gracia que papá, resistirnos antes y no nos abandone mal. Y mi cuñada les enseñó a sus hijos. Un segundo. Y mi cuñada les enseñó a mis sobrinos. Padre Luis, o sea, abuelo míos, a Padre del Cielo, resistirnos antes, que testimonio. Este lado que nos une a nuestros padres no se rompe con la muerte, pero también una gran carencia. Yo siempre he sentido la falta de apoyo de mis padres. A veces manías, por ejemplo, cuando alguien falta más de la cuenta media hora, ya estoy sufriendo excesivamente. Y esto es un desequilibrio que no se puede con el tiempo.